puedo hablar mal. Supongo que van a poner los chetos adecuados. Tal vez subir al magro aquí. Claro, debería estar calificación ahí. Yo no sé si nos queda después de embajador. No bajamos mañana. Bueno, la copa que no queda tanto. Hay que cambiar la... Te lo paso ahora mismo. Te lo paso ahora mismo y lo... A ver, pues, y ahora en el auto hice otra parte cocina. Pero si no vemos, yo lo debo pasar lo que me debí, no lo tengo que decir para que no tenga. Bueno, tengo algunos agregados, pero no tengo. Ya. Igual te lo puedo pasar. Si tienes los copias ahora. Lo digitalizo y lo. ¿Tú te vas? ¿Cómo me voy a ir sin escucharlo a ustedes? Eso sería una falta imperdonable. ¿Quién está a cargo de la cuestión acá? ¿Tú lo vas a hacer? Pancho Jara, ¿dónde está Pancho Jara? Don Juan Carlos. ¿Qué pasa? Subir. Estela. Estela.
Intervendrá el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y se referirá hacia el fortalecimiento de las relaciones de América Latina y Europa. Muy buenos días todavía, faltan algunos minutos. Presidente Lagos, director Magro, embajadora don Juan Carlos, gracias por esta invitación, representante de la CONRA, al señor presidente de la Cámara de Diputados, a todos los señores embajadores, autoridades, amigas y amigos. La verdad es que me parece muy oportuno esta iniciativa de ODCA, de la Konrad Adenauer, para conversar. Estaba comentando recién ahí en el café que el año 1996 llegué a Florencia con el apoyo de 3 países en esa época que estaban dispuestos a iniciar una negociación, porque en ese momento decían no, hay que negociar con América Latina, con la Unión, con Mercosur, no de país en país. El comisario Marín decía por ningún motivo. Y finalmente, con el apoyo fuerte del primer ministro, de 3 primeros ministros, para que los vamos a nombrar, logramos aprobar el acuerdo para iniciar la negociación que finalizó el año 2003 en España. Y también me tocó participar en la primera cumbre en Río de Janeiro el año 99. Por lo tanto, agradecer a la Fundación Adenauer, a la ODCA, a nuestra embajadora de la Unión Europea, a todos los que están participando, que venga el secretario de la OEA y se incorpore y venga por el Día Chile, da una señal también. Este trabajo que han hecho estas instituciones ha sido permanente en la defensa y promoción de la democracia, del desarrollo con equidad y en la paz social. La relación entre Europa y América Latina tiene una larga tradición por más de 500 años. Nuestra región ha estado en contacto con el viejo continente, principalmente a través de sus vínculos comerciales, políticos, sociales, culturales, de todo orden. A partir del término de la Segunda Guerra Mundial y de manera creciente, Europa ha estado atenta a los cambios de Latinoamérica y a su vez esta última ha buscado constantemente establecer lazos políticos, económicos y culturales con Europa con el fin de contrapesar la influencia de Estados Unidos en nuestro continente. En este devenir, las relaciones entre Europa y América Latina han pasado por distintas etapas, siempre en un marco de amistad y en condiciones principalmente a nivel bilateral, hasta la década de los 80. Luego, la importancia de Latinoamérica en los asuntos internacionales comenzó a aumentar progresivamente cuando con sus tiras y aflojas se fue construyendo un tejido democrático, mientras que la Unión Europea fue fortaleciendo su liderazgo mundial mediante el proceso de integración y su consolidación, que hoy día nuevamente lo vemos, parece por algunos, en entredicho. Nosotros poco hemos avanzado en la integración, desgraciadamente, como latinoamericanos. Pero desde entonces la relación se ha intensificado con la firma de acuerdos comerciales, la creación de numerosas instancias de diálogo político, cooperación e intercambio de conocimientos. En los años 90, los crecientes vínculos comerciales empiezan a formalizarse a través de los llamados acuerdos de cuarta generación,
que se caracterizan por incluir no solo la asociación económica, sino también la institucionalización del diálogo político, instancias de coordinación y cooperación política, acuerdos de reciprocidad e interés mutuo, liberalización de los bienes y servicios, de acuerdo a las normas de la OMC, etcétera, de manera bilateral y preferencial, así como progresiva y recíproca, con respeto a los principios democráticos y derechos humanos. En esa época, aquí en Chile hablábamos del regionalismo abierto, porque pensábamos que un país como el nuestro no podía darse el lujo de no estar en todas las esferas de los acuerdos que se estaban creando a nivel internacional en los albores de la globalización, que llegó para quedarse. Recién el canciller nos decía, algunos hablan hoy día de globalización, desglobalización. Yo estoy convencido, íntimamente convencido, que la globalización llegó para quedarse y no la sacamos nunca más de encima. Y eso, producto del avance científico, tecnológico, del avance de las comunicaciones, de la era digital, la interconexión de todo hoy día en el mundo, nos muestra que esto está y es irreversible. Es así como la Unión Europea tiene hoy día con América Latina acuerdos de distinto alcance, vigente algunos, en vía de ratificación otros, con México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, América Central. Hace poco ha concluido el tratado con Mercosur, 25 años después que iniciamos las negociaciones nosotros, y que nos decía, no, tienen que esperar. Y la gran discusión fue esa. Si seguimos esperando, cuando lleguemos va a ser tarde. Nosotros ya estábamos en dos situaciones paralelas. El año 94 firmamos en la primera cumbre de las Américas en Miami ser parte del NAFTA. Y el Congreso americano nunca nos dio el pase hasta el año 2004. Estábamos y habíamos firmado con Mercosur, con la oposición de todos los parlamentarios que estaban en este recinto, porque no querían y decían que los países como Argentina y Brasil nos iban a invadir, iban a destruir la agricultura chilena. Y el Mercosur duró meses, años en aprobarse en nuestro Congreso. Así eran las realidades. Por lo tanto, hoy día no quiero entrar en más detalles, pero particularmente los acuerdos de la Unión Europea con México y Chile, uno del año 2000 y el otro 2003, muestran resultados muy satisfactorios y las cifras las han dado mis antecesores en esta tribuna. Por eso me alegra que en el caso de Chile se esté renegociando una modernización de acuerdo de asociación que nos une. Espero que pronto se llegue a un muy buen acuerdo que represente los intereses de ambas partes y permita entender los beneficios que hemos logrado en estos 16 años de esta alianza. Desde mi perspectiva, existen algunas condiciones que se deben cumplir para que esta modernización culmine exitosamente. Primero, que la Unión Europea se mantenga fiel al espíritu inicial de esta modernización. El valor de modernizar este acuerdo era fundamentalmente político, más que económico. Por lo tanto, las ambiciones de la parte comercial deben estar sujetas a este espíritu inicial. En segundo lugar, que la Unión Europea considere la parte comercial de esta negociación como estructuralmente diferente a la realizada con México u otros, los nuevos acuerdos firmados con Canadá, Japón, Singapur y Mercosur, que son distintos. Todos estos países tenían mucho que ganar con el acceso al mercado europeo. Chile, por el contrario, tiene un margen de ampliación de 10% de los productos, fruto de la exitosa negociación del 2003. Ello es una condición estructuralmente diferente a las otras negociaciones y esperamos que la Unión Europea considere esta realidad, porque fuimos primeros en esto. Eran los años en que Chile consideraban que estaba muy alzado,
quería firmar acuerdos con todo el mundo, que quería estar en todos los mercados. Estábamos entrando a la globalización y un país de 18 millones no puede hacer otra cosa. Lo mismo que pasa hoy día. Cuando nos dicen que no firmemos, o el Congreso se ha negado por meses a firmar el TPP, o que seamos parte de ASEAN, o que estemos pensando en una asociación distinta, por ejemplo, la indoasiática. Porque en la guerra comercial los países pequeños como el nuestro, ¿qué les pasa? Solamente pierden. Aunque por la red de tratados que tenemos a 65 países, no nos pescan ahí, pero indirectamente nos llegan por los precios, por las bolsas, por las bajadas de los intercambios, por la bajada de los precios de las materias que nosotros exportamos. Por ejemplo, fuimos junto con Japón los que levantamos nuevamente el Tratado Transpacífico, cuando Estados Unidos lo rechazó, tanto en su tono como en su contenido. Queda claro que cualquier acuerdo que vaya más allá de esos estándares, como el Transpacífico, TPP-11, o los que hemos firmado modernizando nuestros tratados con China, con Japón, con Corea, y este que estamos negociando con la Unión Europea. Porque cuando partimos en estos tratados, ni siquiera existían los celulares, ni siquiera existía el tema del e-commerce, nadie hablaba de eso. Hoy día, en estos 25 años, ha cambiado todo el sistema. Y si nosotros leemos, por ejemplo, los tratados que hemos modernizado hoy día con todos los países del mundo, no tienen nada que ver con los que firmamos en el 2003 o comenzamos a negociar el 96. Por lo tanto, eso para nosotros es fundamental para poder estar presentes y apoyarnos para poder competir bien en esta aldea global. Más allá de los aspectos económicos, ya a fines del siglo pasado se observa un evidente esfuerzo por formalizar el diálogo político entre ambas regiones. En efecto, junto a la historia común que hacía referencia al principio de mi intervención, ambas regiones ya cuentan con lo menos 4 décadas de relaciones institucionalizadas que comenzaron en esa cumbre de Río. De esta manera, se ha conformado una especie de asociación estratégica que encausa y da forma a las siempre activas relaciones bilaterales que han mantenido los 60 países involucrados, 27 de la Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe. En resumen, me atrevo a decir que la creciente importancia que fue adquiriendo Latinoamérica en el mundo alentó la decisión de la Unión Europea de fortalecer sus vínculos con la región, y esa voluntad se manifestó en el establecimiento de institucionalidad inédita para las relaciones birregionales. Precisamente, la realización de las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de ambas regiones le han otorgado una fluidez adicional a estos vínculos, reforzando la noción de esa asociación estratégica. Todo se ha manifestado en la creación de múltiples planes, programas y proyectos que esperamos se profundicen y se amplíen, entre otros el programa Horizonte 2000, Erasmus+, las acciones del Banco Europeo de Inversiones, las acciones comunes que se originan a partir de la COP25 y la responsabilidad de Chile de organizar esta gran cumbre, porque ya como en tantas cosas que hablábamos que iban a pasar en el año 30, el año 40, el año 50, ya pasaron. Hablábamos del cambio climático, que China iba a ser primera potencia mundial en el año 2050. Parece que las cosas se nos vinieron encima y están ahí. Llegaron ya, y a eso hay que reaccionar a tiempo. Por lo tanto, en el contacto de este seminario, la pregunta es que nos debiéramos hacer hoy. ¿Nos conformamos con esto? Que evidentemente no ha sido poco, ha sido mucho. Pero avanzamos hacia nuevas dimensiones que puedan enriquecer y acrecentar las relaciones con la Unión Europea. En lo personal considero que a pesar de las dificultades que ha experimentado en los últimos años, producto de la crisis económica de Europa, la situación de varios gobiernos, para que vamos a hablar del Brexit, o España con 2 años sin gobierno, Italia sin gobierno. La verdad es que casi para sentirnos la situación de América Latina y miramos hacia Europa siempre como un ejemplo, parece que estamos casi iguales.
en este desastre de la política, lastimosamente. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo una enorme gravitación, especialmente en un contexto de reorganización del mapa geoeconómico global. La guerra no es por un arancel más, la guerra entre China y Estados Unidos y la India no es por un arancel más o un arancel menos, no es un producto más o un producto menos. Aquí la guerra es, primero, por quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y segundo, quién va a dominar el escenario mundial. Y China en los últimos años se ha transformado. Lo que fue históricamente una potencia terrestre, hoy día en una potencia marítima y en una potencia aeroespacial. Y eso es el gran problema que tiene con Estados Unidos. No nos equivoquemos. Y ahí nosotros, por decir Chile, ¿puede jugar en ese escenario? Difícilmente. Nuestros países no están en posición de desperdiciar ninguna de las oportunidades que en tal sentido se pueden brindar y nos puede brindar la Unión Europea, que es el primer inversionista extranjero en la región, la primera fuente de ayuda oficial de desarrollo, el segundo socio comercial y el primer importador mundial de alimentos de América Latina. Por lo tanto, para renovar esta alianza, me parece que hay dos o tres ideas fuerzas. Primero, una alianza por el multilateralismo y el libre comercio. En el actual escenario, Europa y América Latina deben asumir nuevas responsabilidades para afrontar la crisis del multilateralismo y de la gobernanza global, dialogando, cohesionando y actuando juntos para enfrentar el unilateralismo y el proteccionismo comercial que hoy día vemos con las medidas para arancelarias. Y así evitar que tal comportamiento cause volatilidad y estimule la recesión en nuestros países y en la economía global, como ya mucho se habla. Por eso, la profundización de las relaciones económicas y políticas entre ambas regiones debe ser un desafío prioritario en la agenda, sobre todo cuando la incertidumbre se apodera del planeta por la falta de certeza respecto a las consecuencias que tendrá la declarada guerra comercial que estamos viviendo y sufriendo. Tenemos oportunidad también en noviembre, que se realizará la PEC en Chile, ya en la primera reunión de todos los ministros de Comercio y viceministros de Comercio en Viña del Mar, se logró un acuerdo en el marco de la PEC que hacía 3 años que no se lograba, de tener un texto común para trabajar en la cumbre de noviembre. Sería un gran avance, un aporte de Chile a esta realidad. Bueno, siempre que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a participar en esa reunión, el año pasado no fue a PEC, espero que venga. Y a mi modo de ver, si Estados Unidos no está disponible para eso, el resto de los 20 países de APEC tienen que llegar a un acuerdo. No podemos prolongar indefinidamente esta guerra comercial. El segundo punto me parece fundamental, una alianza estratégica en torno a los valores democráticos y derechos humanos. La Unión Europea y varios de sus estados nacionales estuvieron altamente involucrados en los procesos de recuperación democrática en América Latina a fines de los 80 y principios de los 90. Pero luego, de alguna manera, se han retirado. América Latina más que nunca necesita elevar la calidad de sus instituciones democráticas, Ejecutivo, Parlamento, Poder Judicial, en un contexto de nuevos desafíos políticos y sociales, con sociedades civiles más empoderadas. Allí tenemos un espacio para la colaboración y acción conjunta. Y si la Unión Europea quiere tener peso en la competencia de regímenes políticos y de gobernanza global, este es el camino por seguir en la región y en nuestra unidad. Este es el soft power que la Unión Europea tiene en sus manos en relación con nuestra región. Si hay solidaridad con el desarrollo político institucional de la región, habrá convergencia natural de las élites políticas de América Latina con la Unión Europea en todos los asuntos globales y en los temas comerciales. Por último, una alianza estratégica para potenciar el desarrollo económico de América Latina. Es evidente que el factor chino ha estimulado que América Latina siga siendo una economía basada en commodities, pero bajo distintas formas,
Las economías de la región buscan dar valor agregado a sus exportaciones y prepararse para los desafíos de la revolución industrial 4.0. Existe consenso en la región que esta dimensión es clave si América Latina no quiere quedar rezagada en la economía global. Esta urgencia estratégica de la región converge con las capacidades europeas, el know-how y sus tecnologías. Las importaciones latinoamericanas provenientes fundamentalmente de la Unión Europea son bienes de capital. Entonces la Unión Europea debería mirar de manera más amplia esta complementariedad económica, como una oportunidad de potenciar el desarrollo económico latinoamericano más allá de los commodities. Esta relación de estos objetivos, la Unión Europea puede impulsar una poderosa corriente de intercambio estudiantil, técnico y profesional con un claro norte y foco. Yo quisiera decir que la Unión Europea tiene una agenda intensa dentro de Europa misma hoy día, pero también se entiende su concentración en África. Pero no debe olvidar que América Latina es la única región en que se dan simultáneamente tres factores: valores culturales compartidos, ausencia de competencias geopolíticas, complementariedad económica. El tiempo dirá si la Unión Europea supo tomar en cuenta estos factores a su debido tiempo y no lamentarnos después. Para terminar, porque estamos esperando al presidente Lagos, a nuestro secretario de la OEA, que a todos les interesa más que a los que estamos aquí y nos vemos cada rato. Pero no puedo dejar de pensar en lo que Chile está hoy día. En 3 días más estaré en China, en India. Iniciamos la negociación de un TLC con la India, que hemos luchado 10 años por tener. Son 1.250 millones, sumado a China, sumado a Indonesia y a la ASEAN, donde estamos y ahí somos socios, tenemos casi el 60 o 70% de la población mundial. Las cifras son duras. El 65% del comercio internacional de Chile hoy día está en el Asia-Pacífico. O sea, millones de puestos de trabajo de los chilenos están ahí. No son cifras baladí. Gran parte del PIB de Chile está ahí también. Pero ya hemos avanzado mucho más. Recién el año pasado, por primera vez, la minería representó el 50% de nuestras exportaciones. Si sumamos todo el resto, los servicios, la agricultura, los vinos, los salmones, representan cifras que se acercan al 50% de nuestras exportaciones. Y estamos discutiendo con el Asia proyectos de otro nivel, porque sabemos que Chile y muchos de los latinoamericanos tenemos un atraso en el sistema logístico, infraestructura y en el sistema logístico digital. Si no tenemos acceso a eso, vamos a seguir siendo siempre subdesarrollados. Estamos hablando del cable transpacífico. En el Pacífico Sur no hay cable transpacífico. Para conectar en el e-commerce, que hoy día representa casi el 40% de las grandes potencias, Chile no tiene la capacidad de hacerlo. Tiene que usar las rutas por el Pacífico, el Atlántico, llegar al hemisferio norte y de ahí repartirse por los países desarrollados. Si no tenemos la 5G, dentro de los próximos años vamos a quedar fuera de los mercados. Si no tenemos cable transpacífico, ya tenemos uno. Hicimos el cable transpacífico austral desde Punta Arenas casi hasta la Antártida. Para conectarnos, la conectividad hoy día es fundamental. Y la logística de la infraestructura que tenemos en América Latina, y yo hablo en el Pacífico Sur especialmente, y en el Pacífico, no es compatible con la nueva realidad mundial de los intercambios y del comercio abierto. Por lo tanto, eso nos obliga a estar en todos los lugares. Y nosotros no podemos aceptar que nadie nos venga a decir que no podemos hacer lo que otros hacen. Lo que hace Alemania, por ejemplo, en el 5G o en fibra óptica, Chile no lo puede hacer. O no lo puede hacer porque hay muchos otros países de Europa y del Asia para que decir que lo están haciendo. Y nosotros no vamos a poder hacerlo. O sea, nos van a condenar a
quedar totalmente en el siglo XXI a la altura de que estamos, sin las tecnologías de punta que necesitamos. Hoy día, y con esto termino, hay un solo lugar o un solo tema o una sola área en que Chile es potencia mundial, y es la astronomía. Tenemos hoy día casi el 60% de los principales centros astronómicos del mundo. Y se están construyendo otros 4 centros, con lo cual el año 2023-2024 vamos a tener casi el 75% de los grandes centros observatorios, radiotelescopios como ALMA, que hace poco fotografió los agujeros negros. ¿Y sabían ustedes que no hay cómo mandar la información? Porque no tenemos conectividad. La información de ALMA, que funciona 24 horas al día, se va a Europa, a Estados Unidos, a los grandes centros mundiales, en disquete. No va por internet ni va por un cable de fibra óptica. Va en cassette. Entonces, a esta altura de la vida, lo mismo pasa con la infraestructura. Los grandes barcos que vienen del Asia, con 18 o 20.000 TEUs, no tienen puerto en América del Sur. Ya las cargas llegan en cabotaje. Entonces, ¿cómo competimos en el mundo? Y ahí es donde nos falta la Unión Europea. Su tecnología, sus inversiones. Aquí se ha dicho mucho que son los grandes inversionistas de Europa. Miren las cifras de Japón. Japón ha invertido en Chile en los últimos años más de 40.000 millones de dólares en todos los sectores. Y yo creo que ya está superando a la mayoría de los países europeos. Esa es la realidad del mundo, en esa realidad estamos enfrentados y en esa realidad hay que tomar decisiones ahora. No en un año más, no en 25 años más. Por eso sigo trabajando por Chile y muy involucrado en el Asia-Pacífico. Y lógicamente, como siempre lo hicimos, porque siempre se decía que Chile se fue de América Latina, nunca nos fuimos. Los primeros tratados fueron con todos los países de América Latina, incluso con Mercosur, con el rechazo del Parlamento. Y así, de esa manera, nos fuimos desplegando. Y gracias a eso hemos construido un país que era de los últimos en América Latina y hoy día estamos entre los primeros. Eso del año 90 ni lo soñábamos. Por eso esa es la línea que hay que seguir y esperamos la colaboración, la presencia, las inversiones, la cultura y los conocimientos de los europeos en Chile. Muchas gracias. Y en América Latina. Quiero que me permitan rápidamente agradecer la presencia de Camila Vilés, Cecilia Valdés, que son vicepresidenta de la Democracia Cristiana, y de Marcela Labraña, que es consejera nacional. Asimismo, quiero destacar la presencia, si me permiten rápidamente, la presencia de Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Agradecer la presencia también de Jaime Rabinet, ministro, exministro en nuestro país. Y también quiero destacar a Raúl Alar y Carol Pinto, que han sido colaboradores, y Pedro Hernández, que levantó la mano, que han sido colaboradores en la organización de este evento. Y quiero decirles que Karen Herrera, quien es nuestra presentadora, es la encargada de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano. Karen, tiene razón. Bueno, ahora nos acompañará el expresidente Ricardo Lagos con el mismo tema hacia el fortalecimiento de la relación América Latina y Europa. Don Ricardo. Queridos amigos, amigas, quisiera en primer lugar comenzar agradeciendo esta invitación a participar de esta reunión. Y quisiera también agradecer el que inmediatamente mi ex jefe, presidente Frey, de quien fui su ministro, ha hecho una presentación lo suficientemente amplia como para poder entrar a otros temas de un enfoque un poco distinto, pero que es exactamente lo que él ha dicho al final. Efectivamente, hay muchas formas de tener presencia en el mundo. Y la presencia astronómica de Chile
es una otra forma de importar del punto de vista de las relaciones internacionales. No es gratis, como dijo el presidente Frei, tener y ser la capital astronómica del mundo. Pero eso implica una cierta visión política hacia adelante. Y eso es lo que él estaba reivindicando. Y también, por supuesto, esta pequeña clase que nos dio al final sobre que para poder despachar las informaciones que los astrónomos chilenos y extranjeros desde el cielo de Chile están sacando, o ponen otra fibra óptica o no hay capacidad ninguna de poder informar al resto del mundo los descubrimientos que aquí se están haciendo. Ese es el mundo moderno. Ese mundo, claro, también está hecho de hechos políticos. Y comencemos entonces por los dos más grandes de los últimos 30 años. La caída del muro de Berlín, uno, y una buena estantería cayó junto con el muro de Berlín. Y luego la crisis del 2008, en donde otra estantería cayó, en donde el neoliberalismo extremo demostró que no era capaz de enfrentar esa crisis de esa envergadura. Y cuando se produce la crisis del 2008, no fue el mercado el que resolvió. Fue el presidente Bush, después el presidente Obama, fue el presidente Sarkozy, después la señora Merkel, después. O sea, para resolver la crisis se buscó liderazgos políticos. El mercado no se la podía. Y para resolver esa crisis hubo una visión común de Europa y de Estados Unidos. Fue el presidente Bush el primero en llamar al G20, porque ya el G7 no era suficiente para dar cuenta de la nueva realidad económica del mundo. Pero ese G20, que tuvo una visión común en Washington para su primera reunión en el 2008, una segunda reunión en el 2009 en que todos concordaron. Se nos olvida que tomó 30 minutos aumentar el capital del Fondo Monetario de 250.000 millones de dólares a 750.000 millones. El mundo subdesarrollado llevábamos 50 años pidiendo aumentar el fondo. Se demoraron media hora en acordarlo porque ahora tenían que recurrir al fondo también los grandes. Después hubo una discrepancia importante. La austeridad era fundamental en Europa y aplicaron políticas de austeridad. Y ahí estuvo Grecia, ahí estuvo Portugal un poquito complicado con tanta austeridad. Estados Unidos, Obama, no. La Reserva Federal, no. La denominada quantitative easing. ¿Saben cuánto emitió Estados Unidos en dinero para enfrentar la crisis y activar la economía? El 25% del Producto Bruto de Estados Unidos fue lo que se emitió en billetes entre el 2011 y el 2014. No sé, Milton Friedman debe estar preocupado porque se emitió esa cantidad y no hubo inflación. Entonces, la crisis del 2008 fue también el equivalente a otro muro de Berlín que caía. Y dentro de eso, tenemos que agregar, a lo cual se refería el presidente Frei con tanta pertinacia, el tema de un mundo cada vez más globalizado y una globalización que está aquí para quedarse. Como decía Mandela, sabemos que la globalización va a llegar. Es como el invierno, y cuando llegue el invierno mejor conseguimos un abrigo y leña para pasar el invierno. ¿Cómo nos preparamos para esa globalización que va a llegar sí o sí? Y eso me parece entonces que es el gran desafío que tenemos. Y frente a esos hechos, entonces, ¿qué es lo que ha emergido? Todos nosotros somos en cierto modo tributarios de lo que hizo Europa después de la Segunda Guerra. Y todos nosotros aprendimos de la Comunidad del Carbón y el Acero. Y todos nosotros aprendimos del Tratado de Roma y ese proceso de construcción de un edificio común que es la Unión Europea.
Y digámoslo francamente, queríamos llegar a eso y nunca llegamos. Porque creamos 20.000 instituciones. ¿Se acuerdan ustedes de la LABI? Los que tenemos algunos años nos acordamos de todas esas cosas. Pero nunca logramos llegar a ver Jerusalén como los vieron los amigos europeos. Y de ellos hemos aprendido o tratado de aprender. Y yo recuerdo, claro, cuando se miraba con desdén. Kissinger se hizo famoso porque una vez le hablaban mucho de Europa y dijo, ¿qué me hablan de Europa? ¿Me podría usted dar el número telefónico de Europa? Y no había respuesta. Después, claro, hubo respuesta. Este es el teléfono de Europa. Llame a Bruselas a tal código y ahí está Europa. Bueno, nosotros nunca llegamos a tener un teléfono, como lo lograron los europeos. Y ahora, claro, reconozcamos también que Europa está pasando por momentos complejos y difíciles. Complejos y difíciles porque hay un populismo rampante, producto de sectores medios que no se sienten protegidos por las instituciones democráticas. Lo que hemos visto ayer cuando cae el gobierno de Italia, porque alguien está ahí ya convencido que va a ganar, y en donde Matteo Renzi, otro antiguo primer ministro, respondió con mucha claridad: unámonos todos para parar el populismo, y tan pronto lo paremos, volvamos a dividirnos. No sé si es una buena estrategia, pero por lo menos digamos que la unidad de todos a lo mejor va a parar aquello. Pero mientras ocurren estos hechos, hay un tema mucho más trascendente que está teniendo lugar. Porque hemos estado acostumbrados a potencias que emergen, naciones que son el número uno. Y claro, en tiempo de los españoles, cuando nos conquistaron, el imperio español, el de Carlos I, Carlos V en Europa, no se le ponía el sol. Y de Europa, esa en donde está España como el gran imperio, pasamos a la Francia de los Luises, Revolución Francesa mediante, y después el Imperio Británico. Pero claro, mientras acá en Occidente estaban todos esos, allá no sabíamos que el número uno era China, en términos de la producción en ese momento. Por lo tanto, para los chinos hoy, el mundo vuelve a ser normal. Perdieron el tren porque la revolución industrial se produce en Europa. Y esa es la gran emergencia. Lo que ocurre ahora es que por primera vez en el mundo hay un país continente que es el número uno. Ahí está Estados Unidos después de la Primera Guerra y con seguridad después de la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez entonces hay un país continente, porque tiene la talla de tal, y se impone. ¿Y ahora qué vemos? Un otro país continente, porque la Unión Soviética se desintegró, porque iba camino del país continente, pero ahora es China el país continente que emerge. Y aquí tenemos entonces algo muy interesante. Es primera vez en que hay un país continente y un otro país continente que empieza a emerger. Es primera vez que hay modos de visión distintas. Usted habla con un chino y los chinos tienen una concepción de milenios. El mundo lo miden en milenios. Nosotros medimos el tiempo en siglos. Mire que es distinta las dos cosas. Si yo lo mido en milenios, 50 años no es nada. Si lo mido en siglos, es medio siglo. Y mire usted ahora, ellos quieren esperar o no quieren esperar. Mire Hong Kong. Se convino que en 50 años hay que hacer otra cosa, ¿no? Y se dijo, pero falta mucho. Bueno, ahí estamos. Y hay otra cualidad. Nosotros somos herederos del mundo socrático y aristotélico.
China es heredera de Confucio y la sociedad armoniosa. Dos misiones distintas. Y entonces, cuando vemos esto, vemos que estamos en presencia de un cambio de Estados Unidos hacia China en que ambos van a estar. O sea, va a ser un mundo de países continentes. Es que si usted me dice esto, yo ya veo. En 10 años, en 20 años más, ¿cuál es el próximo país continente? La India. La India en 10 años más va a tener un Producto Interno Bruto superior a Japón y va a ser la potencia económica número 3. Número 3, sí, pero del punto de vista de población, India va a tener más población que China. ¡Wow! Entonces vamos a tener 3. El mundo va a ser de 3 países continentes. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Qué somos? Las reglas del mundo van a establecidas ¿quiénes? Esos 3 países. Entonces, o usted es capaz de tener un teléfono para hablar con una sola voz y responderle a Kissinger correctamente, o no nos van a escuchar. Y es ahí entonces donde Europa pasa a ser un tema central, porque Europa ha sido capaz de avanzar, a ser capaz de expresarse, si no con una voz, con una geometría variable, porque crearon una moneda, pero tenían la variabilidad para permitirle a Inglaterra que siguiera siendo dueña de su propia moneda. O sea, no exigieron, no, el euro es para todos, no, vamos a ver de a poco. Pero ahí está. Entonces, para nosotros hoy, o somos capaces de tener también una relación adecuada con Europa, porque tenemos intereses comunes. ¿Cómo somos capaces de ordenarlo los latinoamericanos? Y no necesito reiterar lo que aquí se ha dicho esta mañana de los valores, de la historia, hasta del lenguaje, ¿no? Porque tenemos el lenguaje de Iberoamérica, parte de Europa, etc. Pero entonces, ahí hay un elemento importante, porque ¿qué va a pasar con África? Y África todos le van a decir lo que significa hacia adelante en este siglo XXI. Y por lo tanto, el otro desafío que va a surgir algo en África, ya lo hay, la unidad africana, pero algo mucho más elaborado. Y entonces, o usted habla desde la región y se entienden de región a región y se conversa entonces con los países continentes. Entonces, es aquí donde me parece tan importante lo que hoy día tenemos, porque lo que estamos teniendo y estamos observando es que hacia adelante tenemos hoy una América Latina compleja, difícil de entender, una América Latina donde un México se está transformando en el verdadero muro que exigía el señor Trump. Y el señor Trump le está planteando, o usted me detiene a los que vienen de Centroamérica o le aplico tarifas. Ese lenguaje que está erosionando el multilateralismo y los valores que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. El drama de Trump es que está destruyendo todos y cada uno de los elementos que con mucho trabajo se fueron construyendo. ¿Cómo es posible que le diga a la Organización Mundial de Comercio, o usted saca a China del carácter de subdesarrollado que tiene de acuerdo al acta constitutiva, como el resto de los países subdesarrollados, o yo me retiro de la OMC? Eso fue lo que planteó. No estábamos escuchando ese lenguaje, en donde, por muy importante que sea el presidente de esa potencia,
no puede desconocer los acuerdos internacionales, el Estado de Derecho y todo aquello que ha costado tanto construir. La única organización internacional con imperio, porque podía aplicar sanciones, era la OMC. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos para que no se apliquen sanciones? Que el cuerpo internacional encargado de aplicar sanciones está compuesto por 7 personas. Y para reemplazarlas hay que tener ciertos quórums. Y Estados Unidos no ha dado el quórum para reemplazar a ninguno de ellos. Y le están quedando solamente 3 personas en el tribunal. Esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad del mundo que conocimos y que se empieza a desintegrar, ¿se va a poder restablecer? Y es aquí entonces donde me parece a mí tan importante que América Latina pueda enfrentar este desafío. Pero también tengo con mucho realismo y tristeza decir aquí que con el nuevo presidente de Brasil va a ser difícil tener una relación fluida, dado lo que él ha planteado. Y esa es la razón por la cual es cierto, tenía razón el presidente Frei, que el acuerdo con Mercosur se aprobó por la directiva de la Unión Europea saliente. El problema es que el presidente Macron dijo: yo no quiero firmar un acuerdo con Mercosur si hay un país que no respeta el Tratado de París sobre cambio climático. Y él se estaba refiriendo a Brasil, a lo que ha dicho el presidente brasileño. Entonces, la gran esperanza que con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, escuchen lo que les voy a decir, todos los países de América Latina y el Caribe tendrán un acuerdo con Europa. Y por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir, bueno, si cada uno de nosotros tiene un acuerdo con Europa, ¿por qué no hacemos un acuerdo de región a región? Y América Latina sería la primera región en tener un acuerdo con otra región, que es Europa. ¿Es viable? Ojalá lo sea, porque eso nos coloca en otro estatus. Y por lo tanto, efectivamente, en este mundo, o usted es capaz de tener entendimientos globales para pesar en ese mundo. Y la discusión del Tratado Pan-Pacífico, del TPP, me parece a mí no entender nada de si Chile va a tener una asociación con países como Japón, como Corea, como Australia, como Nueva Zelanda, como Vietnam. Y por cierto, México, y por cierto, Colombia, y por cierto, Perú, me parecería no entender nada el que no podamos partir en esa coalición. Digamos las cosas, ¿cuál era la mayor dificultad para afirmar que Estados Unidos quería, digámoslo francamente, cambiar un poquito las reglas que cada uno de nuestros países logró con Estados Unidos? Y por lo tanto, la discusión final era todos contra Estados Unidos. Y cuando el señor Trump dice, me retiro de la TPP, se encontró el resto de los países, Japón, Australia, Chile. Bueno, ahora que se fue a Estados Unidos, arreglemos entre nosotros. Y se arregló el acuerdo en 24 horas, esa es la verdad. Entonces, que ahora se diga que no se puede, pero ¿en qué mundo estamos? No entender que es mejor estar en esa coalición de países para defender en un mundo en que, como solitarios, llaneros, no podemos participar. Entonces hay una forma distinta de entender el tema de la relación América Latina-Europa, que tiene que ver con el gran cambio que se ha producido en el escenario mundial. Y que en consecuencia, si queremos ser algo, si tenemos un acuerdo con Europa, pesamos un poco más. Ahora ha pasado mucho tiempo, antes de hacer el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a lo cual se refería el ministro de Exteriores,
de Chile, Teodoro Rivera, antes de hacer el acuerdo con Estados Unidos, para mí era central tener el acuerdo con Europa. Y es distinto negociar con Estados Unidos cuando tengo en el bolsillo un acuerdo con Europa. Y eso fue lo que hicimos. Porque le da más poder, es muy elemental lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y claro, cuando se presentó el tema de Vietnam, la guerra con Irak y la situación difícil con el presidente Bush, ¿va a firmar o no va a firmar el acuerdo de Estados Unidos? Yo dije, no me cabe duda que lo va a firmar. A pesar de que tuvimos una discrepancia política profunda por la guerra de Irak. Pero, ¿qué es lo que nos dio la fuerza? El que había ya un acuerdo firmado, suscrito con Europa. Este juego, cuando usted es pequeño, es fundamental. Y por lo tanto, me parece a mí, todas las razones que tenemos del punto de vista histórico, de lenguaje, de valores compartidos, de creer en los sistemas democráticos, de creer en el Estado de Derecho, todo aquello por lo cual los que estamos en esta sala, todo aquello que en el mundo de ayer se expresaba entre el mundo de la democracia cristiana y sus valores del humanismo cristiano y de la socialdemocracia, y que ahora tiene una composición distinta en el mapa europeo, pero en donde surgen nuevos elementos como el Partido de los Verdes, pero que son en definitiva expresión de nuevas realidades. No es casual que todos los que han hablado en un momento del cambio climático, como lo hizo nuestro distinguido presidente de la Cámara de Diputados, con un gran énfasis en ese tema. Porque es verdad. Vamos a andar orgullosos por el mundo, acuérdense de mí, diciendo tenemos tantos dólares por habitante. Y la pregunta siguiente va a ser, ¿me podría decir, señor, cuánto emite por habitante? Y la emisión de gases de efecto invernadero por habitante, esa va a ser su verdadera carta de presentación que usted es un país civilizado. Última reflexión. Latinoamérica también tiene que ser capaz de resolver los problemas que tenemos los latinoamericanos. Y el problema más serio que tenemos los latinoamericanos es el sufrimiento de Venezuela. Y aquí entonces es muy distinto hablar y buscar un planteamiento común, porque lo único que no podemos aceptar es que vengan países extranjeros fuera de América Latina a pretender resolver nuestros problemas. Nuestra solidaridad con los amigos venezolanos, pero más allá de eso, ¿qué tareas concretas podemos tener? Y de ahí entonces que me parece tan importante que al hacer ustedes este seminario de relaciones América Latina, Europa, me pareció que era útil hacer esta reflexión más amplia, de que si antes era importante un acuerdo con Europa, en esta nueva realidad es casi un acuerdo para que nosotros podamos seguir teniendo un rol en un mundo cada vez más complejo y difícil. Pesamos un poco más si tenemos un acuerdo de región a región con Europa. Y hoy, claro, muy bien, emerge China, emerge Estados Unidos. Tenemos que ver entonces cómo frente a este desafío, y aquí es muy importante lo que alguien dijo en esta tribuna esta mañana, Europa no participa de esta lucha entre China y Estados Unidos. Aparece como un no actor. Entonces a lo mejor necesita otros actores para pesar. Y desde este punto de vista, Europa en un acuerdo con América Latina tiene también un peso mayor en el escenario internacional. Y por lo tanto creo que el poder confluir nos permitiría algo mucho más exitoso. Y en ese sentido creo que esta reunión y este seminario es un momento adecuado para hacerlo, porque es un momento indispensable para que Europa enfrente sus problemas internos después de las elecciones del Parlamento Europeo, la elección de nuevas autoridades, y cómo podemos trabajar desde acá
para poder tener un emprendimiento común. Y en eso creo que este tipo de seminarios ayuda, y quisiera terminar felicitando por esta reunión y poner entonces estos desafíos: relaciones América Latina-Europa, fortalecimiento y nuevas perspectivas, porque son las nuevas perspectivas las que nos obligan a tener un mayor fortalecimiento en nuestras relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Lagos. Y ahora, para concluir con las intervenciones en este panel, escucharemos a la embajadora Stella Servoudakis, jefa, ¿ah? ¿Servoudakis? Jefa de la delegación de la Unión Europea en Chile. ¿Cómo es la apellido? Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera expresar mi empatía para ustedes, porque es la 1 de la tarde. Y entonces estoy segura que tenemos que dialogar de una manera rápida y muy franca. Quiero agradecer al señor Latorre para su amable invitación y al señor Klein para invitarme. Saludar muy particularmente a los dos expresidentes. No sé qué puede añadir la Unión Europea después de dos figuras históricas de este país querido. Saludar a los embajadores y embajadoras aquí presentes. En particular, saludar al nuevo embajador de Alemania, Christian Hellbach, bienvenido, y a los otros mis colegas. La Unión Europea, como ustedes saben, toma las buenas ideas donde las encuentra. Y antes, evidentemente, el señor Almagro, el secretario general, que me va a suceder, y tengo que muy gentilmente dejarle mucho espacio antes del almuerzo para hablar. La Unión Europea, como ustedes saben, toma las buenas ideas donde las encuentra. Entonces yo voy a copiar el canciller, que dijo, solo lo que está escrito tiene fe, porque si yo leo lo que está aquí ahora, ustedes no lo van a escuchar. Entonces yo quisiera solamente compartir con ustedes algunas reflexiones. Siempre he pensado que en el curso de la historia los estados cometen errores muy costosos, que son a veces causados por ignorancia, a veces por arrogancia, a veces por mala suerte. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos errores son el resultado de una falta de perspectiva. Me gustó mucho la reflexión del presidente Lagos sobre Sócrates, Aristóteles y Confucio. Es natural que en tiempos normales los gobiernos electos se concentran en las necesidades inmediatas de sus ciudadanos, a corto y a mediano plazo. Pero no vivimos en tiempos normales. La Unión Europea con América Latina, estoy convencida que siempre ha demostrado grande perspectiva. Su compromiso, el compromiso de la Unión Europea con América Latina, siempre fue muy claro. Apoyo a la democracia, al Estado de Derecho, a instituciones fuertes, justicia, parlamentos, respeto de los derechos humanos, las libertades, la buena gobernanza, procesos electorales libres y seguros. Y en los últimos años hemos agregado las políticas de género y de juventud. En esos sectores siempre hemos trabajado codo a codo con la región, con resultados muy alentadores. En este momento, los países latinoamericanos, en su mayoría, son democracias plenas y sus economías han crecido, sacando de la pobreza millones de personas y otros tantos entrando en la clase media. No obstante, mucho ha cambiado en ambas regiones y en el mundo. Ya lo han dicho mis predecesores, los que han hablado, y saludo al presidente de la Cámara de Diputados, que ha dicho todo. Yo quiero su discurso, señor presidente. Internamente, antes que nada, tenemos que resolver muchas
contradicciones económicas y sociales y dar respuestas frente a problemas urgentes. Un lento crecimiento económico, disminución de los ingresos fiscales, persistente desempleo, especialmente para nuestros jóvenes. Me preocupan mucho los jóvenes. La mitad de la población de América Latina y Caribe son jóvenes. Y de esta mitad, un tercio ni trabaja ni estudia. Desigualdades persistentes. Nuevas tecnologías que plantean la necesidad de rápida reconversión hacia economías basadas al conocimiento y plantean la necesidad absoluta y urgente de inversión a nuestro capital humano, al acompañamiento de las transiciones. Y evidentemente, lo han dicho todos aquí presentes, políticamente somos testigos de un creciente desencanto de la ciudadanía hacia la democracia como sistema eficaz. Y estamos confrontados con una destabilizante sensación de la ciudadanía de fragilidad e inseguridad, sea inseguridad económica o física frente a los desastres naturales, al cambio climático, al extremismo y la delincuencia. Y al mismo tiempo, como muy bien han dicho ambos presidentes, el sistema multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que se reforzó después de la Guerra Fría, cuando hablábamos del fin de la historia, ya se está revirtiendo. Tenemos cambios muy complejos, no los entendemos y muy rápidos. Tenemos políticas exteriores que se están implementando en varios países que cuestionan el multilateralismo, la gobernanza global y son proteccionistas. Todavía estamos pagando el precio de la crisis de 2008 y lo que es peor, vivimos bajo la amenaza de una nueva contracción de la economía mundial en medio de luchas estratégicas y no solamente económicas. Tenemos la creciente asertividad de actores emergentes y emergentes. Una asertividad que desafortunadamente desafía los acuerdos y los sistemas que se basan en reglas. Y ahí es el riesgo, porque nosotros sabemos que una orden internacional en la era moderna que no dispone de instituciones para la cooperación global será muy pronto muy inestable y desigual desorden. Tenemos efectivamente el cambio de la dinámica económica global del Atlántico hacia el Asia-Pacífico. Una serie de ramificaciones políticas, pero yo diría también valóricas y en términos de propuestas políticas que hay que cuidar y hay que seguir muy de cerca. Y al mismo tiempo, evidentemente, cuando tiene todas estas fuerzas centrífugas y un mundo ni siquiera es multipolar, casi por ahora amorfo, los problemas que tenemos que responder colectivamente son cada día mayores. El cambio climático, el crimen organizado transnacional, las guerras híbridas, fake news, las mitad verdades, los grandes flujos migratorios, los refugiados y mucho más. Entonces, sí, fuimos provisorios y visionarios, pero el momento ha llegado de hacer de nuevo prueba de liderazgo y de perspectiva. Reconfirmar nuestros valores, y eso es muy importante, reconfirmar nuestros valores de una manera vocal cada vez que tenemos la oportunidad, en Naciones Unidas, en todo el sistema multilateral, en Ginebra, en Nueva York, en OIT, en OIM, por todos lados. Y ofrecer a nuestras sociedades una visión clara en tiempos de alta incertidumbre. Tenemos, en otras palabras, que actualizar nuestra alianza. No comenzamos de cero. Desde la Cumbre de Río hace 20 años, la primera estrategia de 2009, hemos firmado acuerdos de asociación, de libre comercio o acuerdos políticos y de cooperación con 31 países de los 33 de la región de América Latina y Caribe. Hemos modernizado nuestro acuerdo con México, estamos actualizando nuestro acuerdo de Chile, uno de los primeros países con el cual hemos concluido un acuerdo de asociación, convirtiendo el país a uno de nuestros socios más cercanos,
tanto en aspectos de cooperación como el comercio bilateral, pero más que nada, más cercanos en términos de promoción de un modelo de regionalismo abierto. Y finalmente hemos concluido un acuerdo histórico con el Mercosur después de 20 años de negociaciones. Un acuerdo que sí se va a implementar, independientemente de lo que pasa internamente a Brasil o a Argentina. Yo soy griega, hija de Sócrates y hija de oráculo de Delfi. Lo firmo, lo digo, nótenlo. Sí podemos hacer muchas declaraciones y muchos estudios de impacto, pero después de 20 años no aspiro, señor presidente, ningún cambio se va a implementar. Cualquier persona va a estar en Francia, en Alemania y Brasil y Argentina, porque es un acuerdo trascendental que va a unir 800 millones de personas en comercio, en reglas, en cooperación y el diálogo político. Y además es un acuerdo que se logró en medio de Brexit, en medio de crisis que tenemos, en medio de tensiones comerciales mundiales y desafíos políticos en ambas regiones. Y si eso no es, yo diría, un señal potente de que somos capaces de ser visionarios y que somos dispuestos de apoyar el libre y el justo comercio basado en normas, entonces, ¿qué es? Yo diría que en la vida de los países muchas veces es muy importante saber lo que uno va a ganar, pero también es muy importante que uno tenga muy claro lo que se va a perder. Y yo creo que si algo América Latina y la Unión Europea sabe muy bien es lo que se va a perder. Y entonces tengo fe en este acuerdo. Hoy en día, como lo dijo muy bien el presidente Lagos, América Latina y Caribe representa la red más densa de acuerdos que la Unión Europea tiene con cualquier región del mundo. Impresionantes resultados. En términos económicos, las inversiones europeas en América Latina y Caribe en tan solo 10 años se han duplicado. Con 285.000 millones, creo, presidente Frey, que somos un poquito más que Japón en América Latina. Somos el mayor inversión de lejos en todos los países de América Latina y Caribe y además con una inversión de calidad distinta a las inversiones de los demás. Quería subrayar, por ejemplo, el hecho que la fibra óptica entre Europa y Brasil, famoso programa BEIA, lo financió la Unión Europea. La astronomía, los grandes centros astronómicos de Chile, el mayor contribuyente es la Unión Europea. La conversión energética y, por ejemplo, el grande programa de cero denominador es la Unión Europea. Y la Unión Europea hace transferencia de tecnología y financia grandes proyectos de inversión muy avanzados, independientemente si los socios no son solamente socios nuestros. Por ejemplo, en el cero denominador, que incluso lo estamos financiando con el KfW, y nosotros lo estamos financiando con una subvención gratuita, uno de los mayores inversionistas es un americano, es una empresa americana. Esta generosidad, esta equidistancia, esta solidaridad no se encuentra en muchas partes del planeta. Ahora bien, yo diría que las relaciones entre las naciones no se miden solamente en términos de resultados económicos, más bien, diría yo, se miden sobre y en base de los valores y principios que vehiculan. Y nuestra relación política es única. No solamente que somos unidos por historia y cultura. Es evidente que muchos europeos han llegado en este continente, muchos latinoamericanos fueron en Europa. En este momento, actualmente tenemos 6 millones de personas de ambas partes del Atlántico. Tenemos más que un tercio de los estudiantes de la región que estudian al exterior, estudiando en Europa. Hemos también, como lo han dicho mucha gente aquí, prestado nuestro apoyo en momentos más delicados de la vida de América Latina. Hemos, por ejemplo, acompañado los procesos de Contadora, los procesos de democratización y de paz de América Central, las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Estamos en este momento contribuyendo con nuestro apoyo al pleno cumplimiento del acuerdo de paz. Ante la trágica situación de Venezuela, quiero saludar a Guaraquena, estamos asistiendo a los refugiados y los venezolanos
y los países que los están albergando. Y estamos trabajando dentro del país para ver cómo podemos aliviar el sufrimiento del pueblo. Y no solo eso, juntos con países latinoamericanos hemos creado el Grupo Internacional de Contacto con miras al objetivo común de una solución pacífica, política y democrática a la crisis a través de nuevas elecciones presidenciales libres y transparentes. Hemos hecho muchas cosas en desastres naturales, en incendios, en huracanes. Incluso con Cuba hemos abierto un camino, un diálogo para fortalecer el desarrollo sostenible, abrir el diálogo para los derechos humanos y el comercio. Y a nivel internacional, nuestra colaboración en temas como el cambio climático y el acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible han demostrado el impacto que podemos tener, que queremos tener y necesitamos tener, como usted ha dicho, cuando nosotros trabajamos juntos. Y eso va a ser más importante aún en el futuro. Es bueno, por esta razón, porque el futuro necesitará más Europa y más América Latina y Caribe, y más, como dijo el presidente Lagos, alianza estratégica, abierta, no abierta, sistemática, estructural. Eso lo vamos a dejar a los que la van a negociar. Tenemos que unir esfuerzos para un futuro común. En abril, después de grandes y amplias consultaciones, incluso con la sociedad civil y el sector privado, y tengo que subrayar esto, hemos hemos aprobado una nueva estrategia de relacionamiento con nuevas regiones. Esta estrategia es la última que adopta las autoridades actuales, la actual Comisión. Entonces, constituye la reconfirmación de nuestro compromiso para América Latina, crea una sólida base para las nuevas autoridades que van a llegar el 1 de noviembre y también prepara los fundamentos para la futura cooperación con la región dentro del marco de nuestro nuevo ciclo presupuestario. Esta estrategia es cualitativamente diferente que la anterior. Es un paso más allá. En primer lugar, porque propone una alianza entre pares. En segundo lugar, porque la estrategia aspira a una clara repolitización del conjunto de la relación. En un escenario en el cual los principios que sostienen el orden internacional liberal ya no pueden darse por sentados, será muy importante adoptar posturas claras, vocales, en torno de los valores e intereses compartidos. Se han identificado 4 sectores estratégicos: la prosperidad, la democracia, la resiliencia y la gobernanza global efectiva. En cada sector hay medidas concretas, desde invertir conjuntamente en la economía y la conectividad, hasta invertir en el conocimiento y la igualdad de género, la lucha contra la corrupción, la reducción de desigualdad, la gestión de la movilidad humana y la migración, y por supuesto el fortalecimiento del sistema multilateral para la paz y la seguridad, la no proliferación, la gobernanza climática, la reforma de Naciones Unidas, la reforma de la OMC y por supuesto la mejora de la capacidad de la recuperación del sistema económico mundial dentro del G20. No es una casualidad que Chile es uno de los países que hemos invitado y que el G20, el presidente Macron, el G7 incluso se está abriendo. Finalmente, otra diferencia con la anterior, la estrategia propone vías más flexibles y abiertas de colaboración. Alguna gente lo pueden decir eso, un relacionamiento a geometrías variables. Yo no tengo ningún problema con el término geometría variable. Lo más importante es que siempre apoyaremos dinámicas de integración regional. Sabemos por experiencia que unidos somos más fuertes y de todos modos nadie puede cambiar la geografía ni negar la interdependencia. Entonces sabemos que lo que pasa a nuestros vecinos y lo que pasa a nuestros socios también nos afecta a nosotros. Y estamos convencidos que la integración crea
instituciones de calidad, previsibilidad y transparencia. No obstante, somos conscientes de la complejidad de las realidades políticas y queremos dialogar con cada país separado, pero al mismo tiempo intensificar el trabajo con los varios grupos subregionales, desde la Alianza de Pacífico hasta el Mercosur, desde CARIFORUM y CARICOM a SICA. Y algo muy importante que nuestra estrategia esta vez lo pone más claramente en su centro. En todas las áreas de colaboración hay un gran enfoque en el trabajo en conjunto con la sociedad civil y el sector privado. Es muy importante, van a ver que los nuevos programas de cooperación, el sector privado y la sociedad civil, esta tripartita, estados, sector privado, sociedad civil, van a estar en el enfoque de cómo vamos a trabajar juntos. Porque hay muchas áreas que podemos trabajar mucho y legitimizar nuestro trabajo, desde la seguridad ciudadana hasta la lucha contra la corrupción, la cooperación digital, la innovación, la educación y muchos más. Porque la relación entre la Unión Europea y América Latina no es una interacción entre burocracias. Es un diálogo político entre organizaciones que representan intereses y valores de millones de personas. Permítanme concluir. No voy a tardar más. Con una reflexión personal. Sabemos que hoy en día hay muchos actores que tienen una presencia importante en la región de América Latina y Caribe. Y no me refiero solamente a China y Estados Unidos, que son unos de los más importantes actores. Pero y eso no es un problema para nosotros. La Unión Europea nunca fue una amante celosa y exclusiva. Pero sí esperamos que los países de la región tendrán la perspectiva necesaria y la visión estratégica de largo plazo que permitirá mantener relaciones equilibradas, equidistantes y diversificadas. Por eso, nosotros mismos también fortalecemos nuestras relaciones con los mismos socios, pero partiendo de un punto de vista equilibrante, equidistante y diversificado. Y acuérdense, puede ser que Europa tiene varias crisis, las compartimos, desde crisis demográficas hasta crisis de gobernabilidad, pero somos un ejemplo de resiliencia de gobernabilidad, porque tenemos varios niveles de gobernabilidad. Nunca me voy a olvidar, se fue Patrick, Bélgica, 9 meses sin gobierno central y nada pasó. Italia cambió en su historia varias veces, cada 2 años gobierno, siguió creciendo. Somos resilientes, no somos un imperio. Tenemos una democracia que es capilar. Y además, somos una alianza de países basado en valores, en un pragmatismo basado en valores, y somos fiables y creíbles. Alguien dijo aquí que la Unión Europea no es un actor. Yo discrepo. Somos un actor. Somos un actor para la mediación. Somos un actor para la moderación, para la paz. Nosotros no creemos que el mundo es un juego de suma cero. Y el mundo necesita actores que no crean que las relaciones humanas son una suma cero. Somos fiables y confiables, complejos, pero fiables, previsibles y confiables. Señores y señoras, el potencial de integración y de cooperación entre nuestros dos continentes es infinito. Nosotros, los europeos, hemos decidido de invertir en nuestra amistad, en nuestra relación con América Latina y el Caribe. El éxito ahora depende de nuestro compromiso mutuo para implementarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora.
Bueno, y para finalizar el ciclo de la mañana, escucharemos al secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Es un gusto acompañarlos hoy y expresar algunas ideas sobre la agenda de principios de nuestro hemisferio occidental y cómo ésta se relaciona al futuro fortalecimiento de la relación entre América Latina y Europa. Señor presidente Frei, Lago, amigas, amigos. Quiero empezar con una frase de Eduardo Frei Montalva: en América Latina tiene un destino. ¿Qué es esto? La alternativa no puede ser ignorada. O hay un camino para una sociedad humana y libre, o caeremos en el trastorno, la violencia y los mesianismos totalitarios. El que la América Latina se incline en uno u otro sentido traería consecuencias para el mundo entero, para su equilibrio, para la paz. En definitiva, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos están edificadas sobre los mismos valores y principios: la democracia y la protección individual de los derechos humanos. Tenemos, obviamente, un esquema muy comprensivo en la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos es miembro de la organización, es actor fundamental para la estabilidad, la paz y la seguridad de la región, pero así también para la protección de la democracia. Y lo hemos visto en el caso específicamente de Venezuela, donde ha asumido el costo de sanciones y esfuerzos para tratar de recuperar la democracia en el país. También los estados de la Unión Europea y la propia Unión Europea son miembros observadores de la Organización de Estados Americanos. También lo es China y Rusia, países del Medio Oriente. En definitiva, nuestra organización es muy comprensiva, pero nunca puede perder de vista que, en definitiva, el principal instrumento que tenemos para el desarrollo, para llevar nuestros países, nuestros pueblos al bienestar, es la democracia y es la protección de los derechos humanos. Errores que se cometen al respecto, de soslayar estos puntos, de soslayar estos principios fundamentales y esenciales, cuestan muy caros a nuestros países. El ejemplo más patético y extremo es, obviamente, el de Venezuela, donde se fue instalando una dictadura que fue erosionando cada una de las instituciones hasta dejar prácticamente toda la institucionalidad en el piso, que fue eliminando todas las variables de bienestar social, más que aquellas que referían al existencialismo directo de la dictadura a la población para tenerla cautiva. En definitiva, la ODCA, la OEA, la Fundación Konrad Adenauer, los que estamos acá reunidos compartimos esos principios y valores de democracia, de protección individual de los derechos humanos. Tenemos que, como principio, centro y fin, la persona humana. Profesamos y practicamos una idea fundamental de hacer política con humanismo, no con intereses particulares, ya sean económicos o políticos, no con autoindulgencia, con un claro interés humano. La guía del trabajo es más derechos para más personas, más derechos para más gente. Esta es la idea rectora y, más importante, algo que debemos tratar de hacer valer a diario. En la historia reciente de América Latina no siempre hemos contado con voces y liderazgos con vocación humanista. Demasiadas veces hemos tenido liderazgos con vocación
hacia sí mismos, con el objetivo de llegar, cooptar, usar y abusar del poder. Los liderazgos que se olvidan de las personas, justamente quienes les otorgan el privilegio de otorgar el cargo público. Solamente ven hasta donde el ego les permite y se convierten inmunes al sufrimiento de la gente en el proceso. Y ese es el punto fundamental que debemos fortalecer en nuestra institucionalidad internacional interamericana y en nuestras relaciones con los demás bloques del mundo. La sensibilidad nos permite la eficiencia, algo que también hablaba Frey en su libro. La sensibilidad de escuchar a la gente, saber cuáles son sus necesidades, saber dónde están los problemas a resolver, es definitivamente el camino para lograr que las democracias sean más eficientes y tengan la capacidad de respuesta a nuestras sociedades. Una respuesta que hoy no podemos pasarlas a la frase "la historia me absolverá", definitivamente no. La historia no nos juzgará, nos juzgan hoy, nos juzgan millones de tweets, nos juzgan millones de apariciones en redes. Definitivamente es hoy mismo que tenemos que dar respuesta a nuestras sociedades. Y los tiempos de la pobreza, del oprimido, del torturado, del preso político, tienen que ser también los tiempos de la política y de la diplomacia, porque si no, definitivamente nos estamos desconectando de los problemas reales de la gente. Resolver temas como la inclusión, eliminar cualquier forma de discriminación, eliminar cualquier forma de marginalidad económica o social al que podamos estar induciendo a nuestras sociedades, que todavía siguen siendo en Latinoamérica las más desiguales del mundo. Construcción permanente de institucionalidad democrática. Tener en cuenta también cada lugar donde ocurre una violación de derechos humanos, cada lugar donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Definitivamente, el camino nuestro está en hacer cada vez esta democracia liberal un Estado moderno que sea cada vez más eficiente y que construya mejores soluciones. Estamos en perfecta coincidencia con la ODCA, que en su fundación en 1947, de hecho, en mi país, con la Declaración de Montevideo, señalaba promover, por medio del estudio y la acción, una verdadera democracia política, económica y cultural, sobre los fundamentos de los principios del humanismo cristiano, dentro de los métodos de libertad, respeto a la persona humana y desenvolvimiento del espíritu de comunidad y contra los peligros totalitarios. Su meta sigue siendo realizar los principios del humanismo integral. Con Europa compartimos la misma lucha, la lucha por la dignidad humana, por el pensamiento y la acción de la política humanista, por los derechos humanos, por la democracia, por las sociedades más transparentes, por sociedades más justas y equitativas para todas y todos. No importa el estatus social, género y raza, compartimos que esta lucha nunca caduca. Hoy nos vemos obligados, los que creemos y actuamos con base en principios humanos fundamentales, a profundizar nuestros esfuerzos, porque queremos definitivamente un continente libre de dictaduras. Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erosionan instituciones, que deterioran libertades fundamentales. No debemos de perder de vista jamás esto. Las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas. Hemos procurado resolver todos los temas institucionales en nuestro continente. Advertimos, primero que nadie, la situación crítica de Venezuela, el 2015, 2016. Dijimos, cuidado,
este país, por este camino, va hacia una crisis que va a afectar al resto de los países del continente. Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana. Lamentablemente, esos caminos le dieron más oxígeno a la dictadura venezolana. 4 años después tenemos que lamentar 5 millones de migrantes, 14.000 presos políticos en sistema de puerta giratoria. Tenemos que lamentar miles de torturados. Tenemos que lamentar el exilio forzoso, pero tenemos que lamentar también el hambre de cientos de miles de niños venezolanos. Tenemos que lamentar prácticamente 14 millones de venezolanos en situación de hambre. Entonces, los tiempos de la política, los tiempos de la diplomacia tienen que ser conscientes de la realidad que vive Venezuela, de la realidad que viven los venezolanos y de las urgencias que tienen los venezolanos. Yo nunca vi a un narcotraficante que se le dieran 90 días para presentarse en la comisaría y fuera. Nunca. Y le dieron 90 días más y tampoco comparece, no va a comparecer tampoco a la comisaría. Eso es un dato de la realidad. Y se le dan 90 días más y tampoco va a comparecer, porque la lógica criminal de esta dictadura definitivamente tiene características particulares que hacen este caso muy especial y que definitivamente, sin la mayor insistencia y presión internacional, no va a ser con palabras indulgentes, no va a ser con apaciguamiento, porque nunca lo ha sido que se han ido las dictaduras. Las dictaduras se van con fuerte presión sobre ellas, haciendo valer todos los recursos que se sientan definitivamente amenazados los dictadores y amenazada la dictadura para lograr las condiciones definitivamente de retornar a la democracia, como hemos podido retornar muchos de nuestros países en estas últimas décadas. Debemos fortalecer las relaciones Europa-América Latina, lograr una mejor alineación de esfuerzos con respecto a las crisis y el posicionamiento respecto a todas las dictaduras en la región. El fortalecimiento de la relación entre Europa y América Latina tiene que pasar por una agenda de principios, por la institucionalidad americana y por la institucionalidad europea y de la Unión Europea. Esto significa estar alineados a cómo respondemos para que los resultados puedan ser concretos y eficaces. No se puede poner presión por un lado mientras se libera por el otro. Eso nunca ha funcionado. No funciona en la física y no funciona en la política tampoco. Fuera, definitivamente, de la Unión Europea, obviamente habrá socios de los dictadores. Eso no tiene que ser un impedimento para resolver esta situación, que nosotros necesitamos un continente libre de dictaduras, libre de dictadores, libre de crímenes de lesa humanidad, libre de presos políticos, libre de torturados. Necesitamos un continente que tenga la posibilidad de ser absolutamente democrático, porque esa democracia va a ser la que va a generar las mejores condiciones de integración. Esa integración que es absolutamente fundamental para mejor relacionarnos con el resto del mundo. Mientras menos conectados estemos entre nosotros, mientras menos capacidad de darnos respuestas mutuas entre los países de las Américas y del hemisferio, peores van a ser las condiciones para relacionarnos con cualquier ámbito de cualquier otro bloque en cualquier otra circunstancia. Tenemos que entendernos a nosotros mismos, nuestros problemas, y seguir resolviendo nuestros problemas en clave de derechos, en clave de democracias. Debemos ser claros que el romanticismo hacia los dictadores, la indiferencia ante crímenes de lesa humanidad, la protección de intereses económicos de segunda línea, como mínimo, es inadmisible. Todo eso hace daño a la agenda de principios y sigue brindando oportunidades para que siga primando la impunidad en muchos casos. En el continente nuestro, nuestra Latinoamérica, por cómo nacimos a la vida independiente, tenemos el ADN de la libertad.
ese ADN de la libertad, no podemos resignarlo nunca, en ningún caso. Y tenemos que seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad para seguir generando las condiciones de desarrollo que definitivamente, únicamente en este continente por lo menos, permite la democracia. Europa y el Nuevo Mundo tienen siglos de historia entrelazadas. No somos ajenos a los problemas de Europa y Europa no es ajena a los nuestros. Europa tiene todavía presencia territorial en el hemisferio occidental y algunos de esa presencia territorial han sido de los más afectados por la crisis migratoria venezolana, por ejemplo. Aruba, Curazao, definitivamente están entre los más expuestos y más vulnerables en ese sentido. En términos económicos, la relación seguirá estrechándose. Tenemos que seguir integrándonos, nuestra interconectividad entre los latinoamericanos, nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, nuestra manera de relacionarnos todavía tiene que evolucionar. Todavía tenemos que lograr mejores resultados en ese sentido, porque eso permitirá mejores relaciones con Europa. Recientemente la Unión Europea y Mercosur lograron un acuerdo comercial después de 20 años de negociación. La Unión Europea es primero, segundo, tercer mercado de exportaciones para los países de América Latina, principal inversor. Los espacios económicos dependerán de seguir abriendo oportunidades. Los intereses de Latinoamérica definitivamente contemplados. Tenemos que seguir abriéndonos oportunidades a nosotros mismos. Cada país de Europa ha seguido buscando oportunidades en el continente, en subregiones, en socios, en países. Podemos seguir fortaleciendo estos vínculos ad infinitum. Creo que hay múltiples oportunidades para todos. Definitivamente, en cada uno de nuestros países tenemos la capacidad de lograr mejores condiciones de producción. Eso definitivamente genera mejores condiciones de innovación y de capacidad de insertarnos internacionalmente. Dependemos esencialmente de nuestra relación con el mundo, y fortalecer nuestra relación con Europa es absolutamente prioritario. Y con Europa, los principios y el Estado de Derecho democrático, los derechos van por delante siempre, deben ir por delante siempre. Esperemos que las diferentes instituciones y actores del continente o europeo sigan este camino, que apoyen este rumbo. El viejo mundo y el nuevo mundo compartimos mismos valores. Se supone que estamos en la misma página. Esta suposición debe trasladarse a la realidad. Si esto se logra, nuestra asociación será cada vez más fuerte. La agenda de principios de nuestro hemisferio occidental es uno basado en las personas. Es uno que no interpreta el derecho internacional para ver cómo se le esquiva el derecho a la gente, sino para reafirmar el derecho a la gente. Eduardo Frei Montalva creía en una opción humanista como esta, al servicio de la humanidad en general y de los pueblos en particular. Dijo, no se puede matar una parte de la libertad sin que todo su cuerpo sea herido, en cualquier espacio o latitud. Aquí no caben tampoco los dobles estándares de quienes callan cuando la libertad se suprime en un país que le es afecto, para condenar lo que acontece en el que le es contrario. Un preso en Cuba es tan preso como uno en Chile o en Argentina, en Nigeria o Checoslovaquia. La causa de la libertad es indivisible. Si vamos juntos por esa indivisible causa de la libertad, si unimos nuestros esfuerzos, si tenemos una idea de respeto mutuo, nuestros acuerdos serán más fuertes, tendrán sentido y estaremos en mejores condiciones aún de trabajar juntos. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos vuestra participación en esta jornada en la mañana y los esperamos a las 3 de la tarde para continuar con 2 paneles que nos quedan. Nos vemos. A las 3 de la tarde en punto, por favor.